Bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en algo súper interesante. La defensa de la fe cristiana. Ya sabes, lo que llamamos apologética. Exactamente. Y para esta inmersión, bueno, pues hemos estado revisando la transcripción de un video. Se titula Apologética Trinitaria Introducción del canal de YouTube Iglesia Reformada Cristo Redentor. Ajá. Y la misión para ti, si decides aceptarla, es obtener una comprensión básica de qué es la apologética cristiana y bueno, por qué es tan importante en estos tiempos. Y también una perspectiva particular sobre cómo podemos acercarnos a ella. Me parece un buen punto de partida. Ahí sí. ¿Y qué te parece si empezamos por desmenuzar un poco esto? Claro, el orador de nuestra fuente comienza su exposición desde el inicio en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Génesis. El comienzo de todo. Y enseguida, casi sin pausa, nos lleva a Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque fíjate, se resalta el hagamos en Génesis 1.26 y se usa como un indicio temprano, como una pista de esa pluralidad que existe dentro de la naturaleza de Dios. Es como si se estuviera plantando la semilla de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Totalmente. Y estos versículos, junto con 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, pues van a ser como los pilares sobre los que se va a construir un estudio más profundo de la apologética, o al menos eso es lo que propone nuestra fuente. Es fascinante cómo lo plantean, ¿verdad? Sí. El orador incluso hace una pequeña broma. Dice que si alguien tiene problemas para encontrar Génesis 1.1, probablemente tenga la Biblia al revés. Sí, un poco de humor para empezar. Un toque de humor siempre viene bien. Y también hace un comentario sobre cómo la tecnología se queda obsoleta en un abrir y cerrar de ojos, y lo compara con la naturaleza cambiante de los argumentos contra la fe. Una analogía muy astuta. Totalmente. Entonces, yendo al grano, ¿qué es la apologética? ¿Cómo la define nuestra fuente? Bueno, el término apologética se explica de forma bastante simple. Se nos dice que apología significa defensa y logía se refiere al estudio o tratado de algo. Por lo tanto, la apologética es el estudio de cómo defender una postura o creencia, en este caso, la fe cristiana. O sea que apología o apologética, siempre que escuchamos esos términos, tenemos que pensar en prepararnos o estar inmersos en el estudio de cómo defender las creencias cristianas. Exactamente. ¿Y qué hay del plan de estudio? ¿Qué tienen en mente para profundizar en este tema? Bueno, el orador propone un plan de 3 meses. Interesante. Cuéntanos más sobre esa planificación. ¿Qué se cubre en esos 3 meses? El primer mes, que sería abril, se centra en sentar las bases de la apologética, los fundamentos esenciales. Es como construir una casa, ¿no? Sin cimientos sólidos no se puede construir nada. Claro, el segundo mes, que sería mayo, se enfoca en confrontar diferentes cosmovisiones. Cosmovisiones. Ese es un término interesante. ¿A qué se refiere exactamente? Una cosmovisión es una visión del universo, es una red de creencias y presuposiciones como si fueran las lentes con las que vemos el mundo. Entiendo. Dependiendo de las lentes que uses, tu percepción del mundo será diferente. Exacto. Y el tercer mes, junio, se centra en las aplicaciones prácticas de la apologética. Incluso se plantea la posibilidad de discutir la inteligencia artificial como un desafío potencial para la fe. Inteligencia artificial. Eso sí que es relevante para nuestros tiempos. Entonces, ¿por qué es necesaria la apologética en la actualidad? Bueno, nuestra fuente da 2 razones principales. Bueno, vamos a analizarlas. ¿Cuáles son esas razones? Primero, los desafíos de la cultura contemporánea. La cultura occidental está cambiando rápidamente, impulsada por los avances tecnológicos y la evolución del pensamiento. Sí, eso es innegable. El auge del secularismo, el pluralismo religioso y el relativismo moral desafían la influencia tradicional del cristianismo. Es verdad. Hay una pérdida de consenso sobre la verdad objetiva y un cuestionamiento de valores que antes se consideraban fundamentales, como la familia o la identidad humana. Correcto. El cristianismo está perdiendo su influencia normativa en la sociedad. Ya no se ve como algo esencial para una sociedad ordenada. Exacto. Y la segunda razón se basa en argumentos bíblicos. La primera razón bíblica que dan es la santificación en y por la verdad. Ah, la verdad como base de la santificación. Y citan 1 Pedro 3.15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un versículo clave para la apologética. Siempre preparados para dar una razón de nuestra esperanza, pero con humildad y respeto. Sí, un equilibrio importante. ¿Cómo se logra esa preparación sin caer en la arrogancia o la agresividad? Buena pregunta. Y creo que la clave está en la segunda razón bíblica, que se encuentra en Judas 1.3.
Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Defender la fe con pasión, pero siempre con respeto. Exactamente. La tercera razón bíblica es la importancia de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según 2 Corintios 10.4.5. Una batalla espiritual, ¿no? Sí. Hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No solo se trata de presentar argumentos, sino de desmantelar ideas que se oponen a Dios. Correcto. Y la cuarta razón bíblica es la proclamación del Evangelio. Compartir el mensaje de salvación. Se usa el ejemplo de Hechos 16.2 o 3, donde Pablo razona con los judíos en la sinagoga, explicando y demostrando a través de las escrituras que el Mesías tenía que padecer y resucitar. Pablo, como un apologeta en acción, usando las escrituras para argumentar a favor del Evangelio. Exacto. La quinta razón se centra en la humildad ante la verdad, citando 2 Timoteo 2.24 y 26. La actitud con la que se presenta la defensa es tan importante como el contenido, Sí, se trata de guiar a las personas a la verdad con humildad y comprensión. no de ganar un debate. Exacto. En sexto lugar, se menciona el crecimiento intelectual dentro de un marco de piedad. Estar preparados para enseñar, refutar, corregir y exhortar contribuye al desarrollo intelectual. Interesante. El cristianismo ha impulsado la clarificación de términos y conceptos que son fundamentales para nuestros sistemas legales y de justicia. Sí, ha tenido una gran influencia intelectual. Sin duda. La séptima razón es la fidelidad a la verdad y a Dios, basada en Tito 1.9. Mantenerse firme en la verdad y confrontar la falsedad. Exactamente. Y la última razón bíblica es la gran comisión de Mateo 28.18 Zadente. Hacer discípulos de todas las naciones. Implica enseñar y bautizar, lo que incluye abordar y corregir ideas no cristianas. La apologética es parte integral de la Gran Comisión. Así es. Bueno, ahora que hemos visto por qué es necesaria la apologética, ¿cómo la desarrollamos eficazmente desde una perspectiva trinitaria? La clave está en que todo nuestro pensamiento debe estar centrado en Dios. Centrado en Dios. Somos nuevas creaciones en Cristo, según 2 Corintios 5.17. Tenemos una nueva cosmovisión. Una nueva forma de ver el mundo. Y también tenemos la mente de Cristo, según 1 Corintios 2.16. Un nuevo criterio de verdad. Defender la verdad del Dios Trino es una consecuencia natural de esta nueva realidad. Entiendo. Y la premisa fundamental es la centralidad del Dios Trino. El Dios Trino es la precondición para nuestra existencia, conciencia, conocimiento, verdad y realidad. Una afirmación bastante audaz. ¿Podrías explicarlo un poco más? La palabra de Dios valida y justifica nuestra existencia y conocimiento. La Biblia como fundamento. Génesis 1 destaca a Dios como la causa primera y el fundamento de todo. Dios no es la conclusión, sino la premisa. O sea, que no se trata de argumentar para demostrar la existencia de Dios, sino de partir de la base de que Dios ya existe. Exacto. Dios, el Dios Trino, el Creador que se ha revelado en su palabra, es nuestro punto de partida. Sin Dios, el universo solo conduce al nihilismo. Y aquí entra la perspectiva de Gordon Clark. Gordon Clark. Él decía que en las Escrituras tenemos un fragmento de la mente divina. La Biblia como una ventana a la mente de Dios. La escritura revela el origen, propósito, significado y fin de la creación. Fascinante. Entonces, argumentamos desde la posición de que el Dios Trino existe y su palabra es verdadera. No intentamos probar su existencia con otros medios. 3 premisas clave para razonar desde esta perspectiva. El Dios Trino es la precondición para nuestra existencia, conciencia y conocimiento. Sin Dios no hay explicación satisfactoria para nuestra existencia, conocimiento e inteligencia, lo que lleva al nihilismo. Y la verdad existe. Negar la existencia de la verdad es una contradicción. La palabra de Dios es la verdad. Un enfoque bastante sólido. Sí. Entonces, ¿cuáles son las ideas principales que debemos recordar? La apologética trata de defender la fe cristiana. Es una actividad necesaria para todos los creyentes, no solo para académicos. Un enfoque trinitario parte de la presuposición de que el Dios Trino es el fundamento de toda realidad y conocimiento. Y esta perspectiva contrasta con el evidencialismo y la apologética clásica, que tienden a argumentar a favor de Dios en lugar de partir de Dios. Muy bien. Y ahora una pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambiaría su comprensión de la verdad y la realidad si partieran de la existencia del Dios Trino como su creencia fundamental? ¿Cómo afectaría esto a su forma de interactuar con las diferentes ideas y cosmovisiones que encuentran en su vida diaria? Una pregunta para meditar. Etcétera.
Y como se mencionó en la fuente, esta exploración continuará en los próximos meses, profundizando en diferentes cosmovisiones y en las aplicaciones prácticas de la apologética trinitaria. ¿Qué preguntas tienen ustedes, nuestros oyentes? ¿Qué desafíos a su fe han encontrado y les gustaría que abordáramos en futuras inmersiones? Los invitamos a seguir explorando y profundizando en estas verdades. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.